estaba aprendiendo a dibujar o escribir bonito, él escribió en una página esa misma frase, Dios es fiel. Yo realmente me enfocaba mucho en eso, aunque estaba triste, mi esposa estaba mal de salud, habíamos perdido nuestros hijos, pero trataba de siempre canalizarme en la fidelidad de Dios. Estuve en cuidados intensivos, me transfundieron como 9 pintas de sangre. Y bueno, por la gracia de Dios hoy estoy aquí, pero fue muy difícil. Hoy yo puedo contarlo así y me conmueve mi corazón, pero el Señor me ha sanado y luché con la depresión. Yo decía que yo tenía que ser muy mala porque yo estaba criando hijos de otras personas, pero que Dios no me daba los míos. Mis parceros y mis princesas, estamos aquí con Espíritu de Influencer. Bienvenidos a otro video. Un nuevo video, mi gente. Es todo fabuloso. Señores, esto cada día se pone más fuerte. Este contenido de nosotros. Déjenme sentarme bien porque estoy... Señores, estoy engordando ya, por fin. Oye, Señores, estamos felices por poder traerles este nuevo video, nuevo episodio, no sé cómo decirle. Tenemos por aquí una pareja especial, muy amigos de nosotros. Fran y Aris nos están visitando. Ellos se ofrecieron también voluntariamente. Tan nervioso, parece. Señores, esto es una conversación. no se ofrecieron. preocupen. Fran ofreció a Aris para ser entrevistada y nosotros cogimos a los dos. Pero de verdad estamos muy emocionados y quiero agradecerles a cada uno de ustedes que nos están apoyando, viendo nuestro contenido, dándole like. Algunos comentan muy poco, pero no voy a agradecer por comentar hasta que comenten más. Pero de verdad, gracias por el apoyo. Realmente me emociona mucho, Kiki, porque este canal subimos videos bien chulos, riéndonos, checha, haciendo locurías, pero también tiene un tono de seriedad, es decir, A veces. porque queremos, a veces no siempre, Kiki, no, porque realmente nosotros somos así, somos locos, divertidos y todo eso, pero la meta es poder brindarle también un contenido sano, pero que también tenga un valor. Entonces, por eso estamos haciendo todo esto. Sí. Sí, Kiki, dale para allá, Reza. Hoy Kiki va a ser la que va a dirigir. Oye. Yo estoy de vacaciones hoy. No, nosotros realmente cuando estábamos hablando de personas que quisiéramos invitar a este tiempo y escuchar de su historia, Fran y Aris fueron de los primeros que nosotros dijimos como las historias que nosotros hemos escuchado y las cosas que ustedes nos han contado de sus vidas han sido de mucha bendición para nosotros y han sido como muy, muy buenos amigos que nos han dado consejos cuando los necesitamos, han venido a celebrar con nosotros y han servido aquí en The Grounds en tantas maneras que ha sido de tanta bendición. Entonces, la idea es compartir un poco de eso con los demás para que también pueda ser de bendición. Entonces, para dar un poco de introducción, quizás. ¿Quiénes son? ¿Quién es ¿Quiénes Frank? son ¿Quién es Aries? ustedes? ¿Cómo se conocieron? Ay, y así. Ahora mismo están viviendo en Jarabacoa, pero ustedes no son de ahí. No. Bueno, mi nombre es Aris de Pérez. Lo voy a resumir así porque es muy largo todo mi nombre. Yo soy una sierva del Señor. Yo digo siempre aspirante a sierva inútil, por lo que dice la Biblia, que cuando hacemos todo lo que el Señor nos manda hacer, somos siervos inútiles y me falta mucho para llegar ahí. Yo conocí a mi esposo en Argentina. Argentina. Entonces tuvieron que ir para allá para Dios encontrarse mío. par de dominicanos. Y lo más interesante es que después de casados nos dimos cuenta que estuvimos en 2 lugares antes de casarnos y ni siquiera nos vimos. Así que no era el tiempo de Dios para conocernos, pero sí el Señor lo llevó allá y quedó rendido a mis pies. Oh, ¿Qué estaban haciendo en Argentina? Bueno, estábamos estudiando la palabra de Dios en un instituto bíblico de palabra de vida.
Ok. Sí, así fue que nos conocimos. Lo interesante es que cuando yo llegué al instituto bíblico, yo recuerdo cuando Aris me recibió, anunciaron que llegaba un dominicano y ella fue a darme la bienvenida y yo tengo en mi mente todavía ese día cuando ella fue a recibirme Ay, tan bello. y ahí ella quedó cautivada de este moreno. No es cierto. Pero es chulo escuchar que ustedes estaban, o sea, los dos en un instituto bíblico. O sea, yo creo que es algo que muchas personas como lo dicen en teoría, pero realmente cuando uno está buscando crecer en su relación con el Señor, es como el mejor lugar para encontrar a su esposo o su esposa, porque tú sabes que están con la misma meta. Amén. La verdad es que yo cuando lo conocí nunca pensé que él iba a ser mi esposo, honestamente. El Señor tuvo que hacer un trabajo en mi corazón porque tengo que confesarles que aunque yo era cristiana, tristemente yo llegué a un punto de dureza en mi corazón donde yo veía el matrimonio como una esclavitud y el Señor tuvo que derribar ese pecado en mi corazón porque Él es el autor del matrimonio y en ninguna manera el matrimonio es esclavitud, es el plan que Él tiene para la mayoría de las personas y con la relación que el Señor compara, la relación matrimonial, no hay otra institución que es con Cristo y la iglesia. Entonces, eso es algo impresionante, yo diría. Entonces, de verdad, doy gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo y su palabra en mi corazón. Amén, amén. ¿Cómo fue ese proceso desde tu perspectiva, Fran? Como de ver cómo ella fue cambiando como esas ideas. Bueno, al principio nosotros solo comenzamos conversando, llegamos hasta ser amigos y pasamos mucho tiempo conversando cosas de amigos, comentarios de libros y cosas así. En algunos momentos ella tenía ciertas necesidades, como recuerdo que ella necesitaba pila para una cámara en el instituto y yo dije, bueno, es algo bueno para yo empezar a tener una relación con una persona, aparte de todas las conversaciones que tuvimos. Pues yo empecé a darle las cosas que ella necesitaba. En este momento eran pilas. Después ella me solicitó un libro y así sucesivamente empezó una amistad que gracias a Dios ya más de 12 años en el Pero matrimonio. Ari pedía esa pila, ese libro, porque ya usted sentía cierto interés, o no había más nadie a quien pedírselo. No. Él era muy atento y mi esposo tiene un corazón de siervo. Pero de verdad en ese tiempo yo no estaba en eso. Yo no estaba en eso. Hay algo curioso ahí porque muchas veces ella me hacía los comentarios como los dominicanos son vendepatria, porque había muchos dominicanos que hacían muchos coros con americanas. Ay, Kiki, perdón. No, realmente hay dominicanos que son así. O somos así. Ah, no. Y yo le decía, bueno... Tú eres uno de lo que ella está hablando. Vende patria. Entonces, yo relajo con ella, diciendo que ella me estaba celando. Pero no era así. Bueno... Era ese sentimiento como sí. de, bueno, ellas vienen, Kiki, perdón, yo no te conocía en esa época. Yo decía como, las americanas vienen y se llevan los dominicanos, pero era como un sentimiento egoísta, nacionalista, pero no en ese tiempo, delante del Señor, yo no tenía ningún interés en él, honestamente. Yo lo veía como un buen amigo. Sí. No tenía interés, pero lo estaba cenando. No, es broma.
Ustedes, o sea, ¿cuáles fueron, o sea, me imagino de diferentes perspectivas, porque cada uno, o sea, no se conocían en ese momento, pero cuál era el propósito por el cual como ustedes decidieron apuntarse en ese seminario de palabra de vida? Bueno, desde que yo tenía 12 años, yo pude experimentar el llamado de Dios al ministerio en su obra, porque todo lo que hacemos debe ser para su gloria y su honra. Amén. Pero en esa área de evangelismo, de discipulado, recuerdo que yo crecí en una iglesia que iban muchos misioneros y predicadores de diferentes partes del país, y fue un predicador cubano, y recuerdo que él hizo el llamado a la obra del Señor. Y yo pensaba que adelante iba a estar lleno de gente. Y yo pasé, me arrodillé, estaba llorando con 12 años. Y cuando yo me levanté, que miro, solo estaba yo. Y yo tenía como una vergüenza. Y yo, ay, Señor, yo soy aquí adelante. Pero desde ahí el Señor me llamó a su obra y empecé a esa edad de 12 años a dar clases bíblicas. Yo viajaba después como con 16 años al Ceibo, llegué a ir a Haití en un viaje misionero y ahí empezó como mi amor a la obra del Señor. De mi parte, yo recibí al Señor en el 2006 en un campamento de palabra de vida. Yo recuerdo que fue en Los Alcarrizos, en Santo Domingo. Y desde ahí empezó a crecer el amor por la obra de Dios. Y recuerdo que fue un tiempo donde yo no quería aceptar al Señor porque yo entendía que había muchos retos y muchas cosas para cambiar. Entonces, mi consejero fue muy intencional, que cada día me buscaba y no tuvo miedo de repetirme una y otra vez el Evangelio, hasta que recibí al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. De ahí en adelante, pues entendí que tenía que servir al Señor, que no era solamente un paso de ser un cristiano más. Entonces, luego de ahí, el director de Palabra de Vida en ese entonces me llamó y me habló del Instituto Bíblico. Y yo, wow, sí, me encantaría. Y recuerdo que en ese campamento yo salí como mejor acampante de esa semana. Ay, Él es muy competitivo. Bueno, pero yo no estaba compitiendo en esa ocasión. Pero salí como mejor acampante y el director me pidió si yo podía quedarme para la próxima semana. Y bueno, yo muy emocionado, después de tanta diversión y de haber recibido al Señor Jesucristo, llamo a mi jefe porque no le había contado que mi tiempo mi tiempo de vacación de mi trabajo fue el campamento. Él negoció conmigo que yo me fuera al campamento por una semana porque yo ya tenía un año de trabajo. Entonces, yo decidí ir al campamento. En mi mente iba a disfrutar y a gozar de como joven, a conocer chicas y amigos, pero ahí el Señor me encontró y yo recuerdo que la respuesta de mi jefe fue que no, que regresara al trabajo. Y wow, eso fue muy duro para mí, pero tuve que regresar al trabajo. Y ahí empecé a congregarme en la iglesia luego de ese campamento. Una iglesia que me dio buena acogida, donde yo tuve mis primeros fundamentos, tuve un buen discipulado. Y bueno, agradezco mucho a Dios por esas personas que Dios usó para traerme a los pies de Cristo. Amén. Entonces, o sea, algo que siempre me ha impactado como de ustedes cada vez que les escucho hablar es que realmente lo están poniendo en práctica en cada cosa que hagan, sea arreglando lo que sea en una casa, sea instalando un aire, o sea, de verdad lo hacen como para el Señor. Amén. Y realmente como nosotros
Yo creo que ha sido algo como que no todos los dominicanos entienden que los misioneros no solamente son los americanos, o sea, como que lo ven como que algo, entonces hasta como ha sido a veces como chocante con Tatis, como de, como realmente es misionero, o sea, en todos los sentidos de la palabra, pero hasta como para él mismo identificarse con eso porque no es común aquí. Entonces, ¿cómo ha sido como ese proceso y cómo les ha impactado? ¿Cómo ustedes, ay, no sé, como que cómo Dios ha hecho que ustedes vivan como esa identidad de misioneros para servir a Dios en todo lo que hagan? Bueno, a mí me gusta más usar el término sierva del Señor, porque sí, porque hay como un estigma de que los misioneros son extranjeros o americanos o que si uno es misionero tiene que irse al África, pero no es así. Realmente es difícil porque como la misma palabra de Dios dice que no hay profeta en su propia tierra, a veces la gente no te ve como misionero porque tú eres dominicano y tú estás en República Dominicana, pero yo creo que sería como un reto y mostrarle a los dominicanos que aunque usted sea dominicano, que puede ser un misionero en su propio país, que no, posiblemente no va a llegar un americano a lugares donde un dominicano que ya sabe la cultura puede llegar y muchas veces las personas se abren más fácilmente con otro dominicano, le pueden contar su vida, su experiencia, que con un extranjero. Entonces, en nuestro caso, el Señor de verdad nos ha permitido trabajar con muchas familias, ya sea por el trabajo de mi esposo o porque la gente, mi esposo dice, tú tienes como un letrero que la gente dice, desahógate conmigo, pero la Es gente verdad. normalmente me busca como para expresar sus problemas y el Señor en su gracia me permite escucharle y hablarles la palabra de Dios que trae libertad a sus vidas. Entonces, esa ha sido mi experiencia. No sé cómo mi esposo lo ve, pero no andamos pregonando como, yo soy misionero. No, somos hijos de Dios, siervos de Él y estamos dispuestos a ir donde Él nos lleve. Y en este momento estamos aquí sirviéndoles ahora mismo en Jarabacoa. Y yo siempre digo a mi esposo, yo te sigo a la China, solo asegúrate que sea Dios quien te está guiando. Sí, y hay algo muy interesante en ser misionero y es que muchas veces las personas creen que un misionero es uno que trabaja detrás de una institución Claro. o una organización X. Entonces, creo que un misionero, tal como la palabra lo menciona, es aquel que cumple una misión y cada cristiano está llamado a cumplir la misión de llevar el evangelio donde quiera que se mueve, Amén. ya sea con su trabajo, ya sea dedicándose a tiempo completo a eso. Pero nosotros tuvimos en un momento en una institución trabajando full y hemos tenido experiencia y conocemos, tenemos muchos amigos y la realidad es que muchas personas están equivocadas con eso. Creen que ser misionero es estar detrás de una institución y servir para una institución. Y creo que mi esposa y yo estamos de acuerdo en que ser misionero es donde quiera que tú vayas, tener presente el plan de Cristo Amén. para llevarle el evangelio a cada persona. Y muchas veces tú no tienes la oportunidad de hablar, pero sí tienes la oportunidad de mostrar con lo que hace que Dios está en tu vida. Yo recuerdo un día fui a hacer algo muy sencillo para mí, por el trabajo que hago. Fui a cambiar un calentador porque había un plomero que había ido varias veces a esa casa y hizo un tremendo lío. Pero yo fui y yo recuerdo que al terminar el trabajo, la persona me dijo, wow, usted trabaja muy bien. Y fue una oportunidad para yo decirle a esa persona, es que yo lo que hago, lo hago para Dios.
Obviamente usted está recibiendo un beneficio, pero mi trabajo primeramente es para el Señor. Entonces esa persona se quedó como pensando y es una realidad. Nosotros cada cosa que hacemos debemos hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Amén. Miren, Fran, mis servicios y soluciones a la orden ahí en Jarabacoa, donde sea que ustedes lo necesitan en el país. Amén. Nosotros, o sea, él ha hecho tantas cosas aquí que ha sido realmente de bendición y nosotros podemos ser testigos de la realidad de que es verdad. O sea, uno puede hacer el trabajo de dos maneras, bueno, de varias maneras, pero o para el Señor o no. Y cuando uno lo hace para el Señor, realmente queda diferente. O sea, Sí, es verdad. lo hace de otra manera, lo hace como con otro corazón y realmente hace una diferencia. Sí, no, y ese asunto también de misionero, realmente a mí me ha costado mucho como entender, porque que cuando tú le mencionas a una persona, sí, yo me dedico a las misiones, creo que es un problema ya más también cultural, porque como uno está acostumbrado a ver misioneros extranjeros, como dice Aris, y la gente entiende cuando tú mencionas misioneros que hay cuarto también, como... O que tú Lo tienes cual que es estar... tan interesante Que tú tienes que porque estar allá regalando las lo que cosas se entiende también. es que como- no hay cuarto. Entonces, ahí Yo le iba a es decir donde a yo voy. Tatis que dónde están los cuartos. Sí, no sabemos. Sí, sí, pues, mira, tú sabes, yo soy muy Ay, Dios mío. ¿cómo honesto. Sí, yo he tenido personas que han venido donde mí directamente y me lo dicen así en la cara directo. Venga, tú como eres misionero, qué sé yo, que tú podrías ayudarme, prestarme, qué sé yo, cuánto. Y yo, es que el hecho de tú ser misionero, eso no tiene que ver con, No, y con que tú realmente, tengas o sea, riquezas o algo por el estilo. Si nosotros tuviéramos con mucho amor, No, con mucho amor. apoyamos con en mucho lo que amor. sea posible. Pero el hecho como que de que asuman como que uno tiene, porque es obligatorio como que tenga, realmente. Y yo sé que también, por ejemplo, en el trabajo que estamos haciendo, puede que no parezca como una misión, porque estamos como Sí, a mí que me dice, dio, vendiendo a mí me dio café, risa pero- porque cuando yo fui al banco, tú sabes, la gente de banco, una fallola, me llaman para ofrecerme un prestamito y eso. Y yo fui a aplicar ahí, a llenar la hojita y ellos me preguntaron, ¿qué tú te dedicas? Y yo le digo a ellos, mira, yo soy fotógrafo independiente, pero actualmente estoy haciendo misión a través de un café cristiano. Y ellos se quedan como, ¿cómo así? Como yo tuve que darle una explicación detallada para que ellos pudieran entender ese asunto. Sí. Entonces tú hablaste de la organización donde estaban. O sea, ustedes duraron un buen tiempo bajo una organización misionera que, o sea, explica a los demás lo que estaban haciendo y todo eso, porque a mí me encanta escuchar como de las historias de ustedes, de esos momentos. Bueno, estamos contra el tiempo y no nos alcanzaría el tiempo para contar 13 años de nuestras vidas juntos. Pero resumiendo, el Señor desde muy temprano también en mi vida, una de las cualidades que yo le pedí al Señor que tuviera mi esposo era que le gustaran los niños. Entonces, yo recuerdo que siendo novios, yo le decía, ¿tú estás dispuesto a trabajar con niños? Porque yo sé que en algún momento de mi vida el Señor, aparte de dar clases bíblicas, me va a llamar para algo más. Y él decía, sí, sí, y de verdad a él le encantan los niños. Entonces, en un momento yo le dije, y teníamos un plan de rescatar como niños de la calle y enseñarles algún oficio para que ellos pudieran vivir de eso. Y un día él me llama muy emocionado que en un ministerio necesitaban una pareja para ser padres. Y yo le digo, ¿qué? Hablamos aquí y le cuelgo el teléfono. ¿Y cuántos años tenían ustedes? Olvídate un detalle. Teníamos como 5 meses de casados. ¿Y se casaron a qué edad? Yo tenía casi 30, yo tenía Ok. 29 años cuando nos casamos. Sí. ¿Y el primo? ¿Cuántos años tenía? 29, 24. 24, algo así. No, Sí. no, yo no te llevo 5 años, son menos, son casi 4 que yo te llevo.
27 más o menos, sí, Ok, 27. Ok. ¿Cuál fue el detalle que yo olvidó? Tenía... El detalle fue que cuando en esa llamada yo le dije para cuidar 8 niños. Ocho. Ocho. Ni siquiera para ser padres, para tener 8 niños con De- 5 meses de casado. Con 5 Ay, meses Dios de mío. casado y de un fue a los 8. Ajá. Y la gente preocupada por nosotros y que por tener Estelita de que Sí, a un después de año. como un año. Sí, entonces yo le dije que sí, él se estaba volviendo loco. y yo le dije, no es lo mismo uno dar clases o tener nuestro plan, era como una guardería en el día y luego los niños se iban para su casa. Entonces, después él llegó a la casa y me dijo, pero mi amor, toda la vida tú has soñado con eso. Y yo, no, pero no así. Ser papá es... Y yo le dije, es una labor como demasiado grande y de 8. Y yo estaba como en una batalla ahí conmigo misma. Y una noche, preparando una clase bíblica para Jonás, él me mira y me dice como, mi esposa me acuerda a Jonás. Y ahí yo empecé a llorar y me arrodillé ante el Señor y le dije que si eso era lo que él quería que hiciéramos, que nos confirmara, que mi pastor era muy celoso conmigo. Yo recuerdo que cuando yo fui a estudiar a Palabra de Vida, él me dijo, usted no va a volver porque hay muchos jóvenes que se van y luego no vuelven. Y yo le dije, no, yo le prometo que yo voy a volver. Y así fue. Entonces yo le puse al Señor como, mira, Señor, si eso no es de ti, que cuando vayamos a hablar con el pastor, él ponga una objeción. Y fue todo lo contrario. Él se emocionó y dijo, pero qué bueno que el Señor nos está llamando a eso. Y fue como, ay, Señor, pero yo esperaba que él dijera que no. Entonces, eso fue como una confirmación. Y luego él oraron todo frente a la iglesia y como que nos encomendaron, nos dieron su bendición para ir a hacer eso. Y el ministerio en el que servimos todo ese tiempo se llama Josiah's House. Y es una casa hogar. Ok. Es un ministerio bastante grande. Nosotros fuimos la primera pareja que sirvió allá. Y sí, iniciamos con 4 chicos. Luego por un tiempo tuvimos 8. Luego tuvimos 6, que son nuestros hijos. Esos son los hijos que el Señor nos regaló. Y fue algo hermoso, pero muy demandante, honestamente. Nuestra salud se vio en cierto modo afectada. Podemos decir como Pablo que tenemos en nuestro cuerpo las marcas del ministerio. Amén. Y miramos hoy atrás y vemos la gracia de Dios porque ya todos nuestros hijos son grandes, mayor de edad. La mayoría sirve al Señor y damos muchas gracias a Dios porque en medio de ese proceso pasaron muchas cosas que después, no sé si vamos a tener tiempo de compartirlo, pero sí, el Señor en su gracia nos permitió servir casi 10 años en ese ministerio y estamos muy agradecidos, aprendimos mucho, tuvimos la bendición de mostrar el amor de Cristo a esos chicos y también conocer muchas personas que han sido de gran bendición a nuestras vidas. Amén. Sí, algo muy interesante es que yo recuerdo que cuando asumimos, pero no dijimos cómo, No, es que es muy largo. bueno, algo muy interesante es que yo recuerdo la primera vez, como en el tiempo de prueba, para asumir ya en lleno la responsabilidad, los directores nos dejaron con los 7 niños que en este entonces estaban en el hogar. Y fue muy interesante ver cómo ellos empezaron a tratar de sacar ventaja, porque nosotros éramos nuevos y realmente no teníamos nada de experiencia. La experiencia que nosotros podríamos tener en ese momento era la crianza que nos dieron nuestros padres. Y mi esposa viene de un trasfondo muy diferente al mío. Y fue muy interesante
cómo nosotros lidiamos con cada situación, con cada problema, para poder lograr. Es decir, eso fue del Señor. El Señor nos dio toda la capacidad que nosotros necesitábamos para hacer eso. Si ustedes nos preguntan ahora cómo lo hicimos, nosotros vamos a responder, el Señor lo hizo a través de nosotros. Su gracia, sí. Porque había momentos donde nosotros nos encerrábamos y decíamos, pero ¿cómo que vamos a salir de este capítulo? ¿Cómo vamos a lograr un día más? ¿Cómo va a ser? Era muy difícil. Eran niños muy maltratados, eran niños con muchos traumas. Un trasfondo. Sí. Doloroso, sí. Claro. Y cabe resaltar que en el camino sí hicimos muchas capacitaciones. Claro. Ok. Tuvimos muchos entrenamientos con un ministerio que se llama Back to Back, que trabaja solo con huérfanos. Tomamos un intensivo con el pastor Marcos Peña en Santo Domingo, con un entrenamiento como pastorear el corazón de tu hijo. Fuimos a entrenamiento con Conani de crianza positiva. Tuvimos varios entrenamientos, pero yo creo que por más libros, leímos muchos libros de crianza, por más libros que leamos y tomemos entrenamientos, realmente es en dependencia del Espíritu Santo y Sí. la gracia y el amor y todo el fruto del Espíritu Santo que nos ayuda con la crianza, porque cada hijo es diferente, cada hijo es un pecador, cada hijo necesita la gracia de Dios y nosotros también somos pecadores y necesitamos la gracia de Dios. Entonces, definitivamente que fue la gracia del Señor que nos permitió hacer esa hermosa pero ardua labor. Y algo que yo creo que fue Frank que lo dijo, como tener claro la convicción por la cual tú empezaste a hacer eso, como que te conlleva como a poder enfrentar las situaciones, porque tú estás firme en por qué estás ahí. En el momento, o sea, yo creo que hay muchas personas que escuchan como de adoptar o de ser como padres en una casa hogar o lo que sea, y suena como algo tan lindo, tan cristiano, no sé, como que, pero la realidad, cuando uno llega a la realidad, Es no otra. siempre es así. ¿Cuáles serían? Obviamente uno se puede Pero capacitar, la como tú pregunta. dijiste eso. ¿Ah? Robate la pregunta ¿Qué? que tenía en mente. Eso ¿Qué? mismo. Yo iba ¿Cuáles para son allá. las cosas que tú dirías como a una pareja o una persona como Sí. que tiene eso en mente de adoptar o de ser como padres en una organización o una casa hogar? ¿Cuáles serían los consejos que ustedes darían para uno confirmar, como tú dijiste, confirmar el llamado, El llamado. que no sea solamente como su deseo, sino el deseo de Dios? Y como para llegar a ese momento, como Sí. para prepararse. Porque para antes eso. de que Aris responda, sí estaba pensando esa misma pregunta, porque por ejemplo nosotros siempre hemos tenido el deseo y hemos conversado Claro. de que en un futuro nos gustaría poder adoptar a un niño, es decir, tener 2 o 3 de nosotros y adoptar a un niño, porque nosotros entendemos también, por ejemplo, el tiempo que estuvimos trabajando en la otra fundación, trabajamos con diferentes comunidades Sí. y vemos mucha necesidad y es Sí. como al uno ver esa necesidad uno se conmueve y todo eso, pero es como sí, nos conmovemos, queremos hacerlo, pero es como cómo identificar de que ese llamado también es como de Sí. parte de Dios, como no sé. Bueno, yo creo que lo primero es orar, orar mucho y ser valiente. Saber, como decía Kiki, que se ve muy bonito, pero la realidad es otra. Porque en mi convicciones, que de verdad yo pienso que no hay una muestra mayor de amor que tú adoptar o criar un niño que no nació de tu vientre, porque es lo que Dios hizo con nosotros. Él nos adoptó. Él nos adoptó por medio de Jesucristo. Entonces, para mí la adopción es una muestra muy grande del amor de Dios. Entonces, aparte de orar y saber que van a venir muchos retos, es ser obediente y saber que así como ustedes necesitan la gracia de Dios para
criar a su hija Estela, van a necesitar la gracia de Dios para criar al hijo o la hija que el Señor en su gracia les permita tener. No sé cuál es la perspectiva de mi esposo, pero sí saber que el Dios que los ha sostenido en la crianza con Estela lo va a sostener en la crianza con el hijo que decidan adoptar. Y un versículo que fue como un ancla en nuestro tiempo de crianza fue Gálatas 6:9, que dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, porque de verdad, vamos a querer desmayar, porque la crianza es algo que hay que tener mucha constancia y necesitamos de muchas fuerzas, y es algo que no podemos hacer nosotros solos. Necesitamos el apoyo de la comunidad cristiana, de amigos que ya han tenido experiencia. Nosotros tuvimos la gran bendición de tener a Bob y a Diane Spencer, que son como unos papás para nosotros, y ellos fueron una influencia piadosa para nuestro matrimonio y para eso de la crianza. Entonces no estuvimos solos, también tuvimos el apoyo de la iglesia, del colegio. Nuestros hijos estudian en un colegio cristiano, y la dependencia del Señor, su palabra constantemente. Ese sería como el consejo que yo le daría. Bueno, yo estoy de acuerdo con que la dependencia del Señor, orar mucho, estar seguro de lo que quieren hacer, pero sobre todo, compromiso. Porque cuando lleguen esos tiempos difíciles, como, y lo decimos, Que van a llegar. Sí, que van a llegar, Sí. y lo decimos con experiencia. Nosotros tuvimos muchos días durante todos esos años que estuvimos sirviendo, donde nos preguntábamos, ¿paramos o seguimos? ¿Lo dejamos hasta aquí o seguimos? Sí, Y eso 10 años son 10 años. fue una batalla. Sí. Y perdón que te interrumpa, mi amor. Algo que yo siempre le digo a mi esposo, desde el día 0 hasta ahora, es que uno es padre para toda la vida. Eso no es algo de que, no, ya no quiero ser papá. No, así como ustedes son papá de Estela para siempre, y Dios es nuestro Padre para siempre, así cuando tú asumes el compromiso de criar un niño, una niña, aunque tú no lo hayas parido, eso es un compromiso para siempre. Sí. Sí. Realmente es un compromiso serio, porque todo compromiso debe ser serio, pero hago ese énfasis porque muchas veces nosotros incluso hacemos compromisos de cosas que quizás no son tan relevantes y lo dejamos pasar. Pero no es lo mismo cuando usted decide criar a un niño. No es lo mismo cuando usted decide involucrarse en la vida de otra persona. Porque es una persona, eso tiene un valor eterno ante los ojos de Dios. Entonces, si te dedicas, si decides hacerlo, tienes que saber de que es un paso que diste hacia adelante, y cada día debes seguir hacia adelante. Entonces, no es fácil, pero con Dios se puede. Amén. Yo creo que eso es algo muy importante también, porque yo creo que hay muchas personas que quizás adoptan o piensan algo como que, lo voy a probar y ven, pero es un compromiso, o sea, es Piensa la que hay vida de una reembolso, persona. Dica. No se aceptan devoluciones. Como nosotros no podemos mover a Estela para ningún lado, o sea, como es lo mismo, como uno ya asumió esa responsabilidad y uno no lo puede tomar a la ligera. Esa es la última pregunta, pero yo creo que no se puede hablar de los 8 hijos que tienen, porque ya son grandes, sin hablar de la realidad que muchas personas anhelan tener sus propios hijos, y ustedes, de una vez después de casarse, adoptaron
o sea, no 8 a la vez, pero como decidieron adoptar y estar ahí para esos niños, pero en el proceso ustedes intentaron tener hijos propios. Eh, si nos puedes compartir lo que sienten cómodo de esa historia y cómo han visto a Dios en ese proceso. Bueno, cuando nosotros teníamos ya varios meses en el ministerio de la Casa Hogar, ahí yo quedé embarazada como a los 11 meses. ¿Ustedes estaban buscando ese embarazo o...? Sí, yo pienso que sí, porque yo nunca me planifiqué porque mi salud, yo siempre he tenido problemas con miomas, problemas hormonales, entonces no era sabio estar en anticonceptivos y eso. Entonces, eh, como a los 11 meses más o menos, creo que fue de casados, yo quedé embarazada de nuestro primer bebé, que le íbamos a poner José Daniel, sí. Entonces, tristemente, para resumir, él murió en mi barriga y eso fue una cosa horrible, horrible, horrible. Si yo no tuviera al Señor y al esposo maravilloso que el Señor me regaló y una comunidad que oró mucho por mí, yo no sé qué sería de mi vida. Yo siempre digo que yo estaría loca, muerta o bajo sedantes, porque fue una prueba horrible como yo ir a chequearme al doctor y que te digan, o sea, que tú no escuches los latidos de tu bebé ese día y como pasar todo un día sin comer y luego expulsar tu bebé y verlo muerto cuando es algo que tú anhelas con todo tu corazón. Nosotros no somos perfectos, pero sí nos amamos y queríamos ver como el fruto de esa relación. Entonces, eso pasó con el primero. Luego, meses después, volvimos a intentarlo y ahí, por segunda vez, yo quedé embarazada de Frairis Rochelle. Le íbamos a poner y también pasó. Y fue horrible. Y entre esos dos embarazos, luego me hice una cirugía que me sacaron unos miomas y esperamos ahí varios años, cambiamos de médico, fuimos a Santo Domingo y ahí yo quedé embarazada por tercera vez de Fran Samuel. Entonces, todos mis embarazos fueron de alto riesgo, con mucho dolor. Yo me la pasaba en una cama, en un sofá y vomitando y una cosa terrible. Entonces, ya después con el tercero, el bebé sí nació, pero murió al otro día. Yo me vi grave, es un milagro que esté hoy aquí. Por la gracia del Señor, me dio algo que no pasa mucho, pero a mí me pasó, que se llama placenta perscreta, que mi placenta se adherió a mis intestinos, a mi colon. Entonces hubo que hacerme una cirugía grandísima. Mi ovario se explotó, no se explicaban cómo el niño nació vivo. Me dio una hemorragia interna. Estuve en cuidados intensivos, me transfundieron como 9 pintas de sangre. Y bueno, por la gracia de Dios hoy estoy aquí, pero fue muy difícil. Hoy yo puedo contarlo así y me conmueve mi corazón, pero el Señor me ha sanado y luché con la depresión. Yo decía que yo tenía que ser muy mala porque yo estaba criando hijos de otras personas, pero que Dios no me daba los míos. Y mi esposo decía como, el Señor en su gracia te ha dado mucho más. Y yo no podía ver la bondad del Señor en medio de mi dolor. Y recuerdo que le pedí al Señor que me ayudara a no ser una persona amargada y a dar gracias por lo que sí tenía
Y creo que de este lado de la eternidad nunca voy a entender por qué Él no nos permitió tener a nuestros 3 hijos biológicos con nosotros. A veces hay días difíciles. Los días de las madres son dolorosos para mí. Son como, yo agradezco por los hijos que Dios me permitió criar, pero también muchas veces pienso como cómo serían los que están en el cielo. Y sí, tengo la esperanza gloriosa. Yo sé que personas tienen diferentes convicciones, pero yo me aferro a lo que dijo David cuando se murió su hijo, que dijo que el hijo no iba a venir a él, pero él iba a ir a donde estaba su hijo. Entonces, es mi esperanza de que un día nosotros vamos a ver a José Daniel, a Frairis Rochelle y a Frammy Samuel en la eternidad. Y he aprendido a dar gracias a Dios por lo que sí tengo. Y Carlos, Víctor, Darling, Fernando, Argenis y Wander, que son los hijos que estuvieron con nosotros como permanentemente, porque en el transcurso tuvimos muchos chicos que fueron como de pasos, que duraron algunos años, algunos meses, otros días, en total como 13 más o menos. Pero ellos que siempre estuvieron con nosotros son una gran bendición y llenan Amén. mi corazón de gozo, de gratitud al Señor. Y, y he aprendido a agradecer, aunque hay muchas cosas que no entiendo, he aprendido a confiar en el Señor. Y estar como tan cerca de la muerte me ha hecho valorar más la vida, valorar más a mi esposo, valorar más a las personas, porque nuestra vida es muy frágil y podemos perderla en cualquier momento. Entonces, también me hace pensar en ver a las personas como que tienen una eternidad y aprovecho este momento y este medio para animarles a todos aquellos que no están seguros dónde pasarán su eternidad, a que tomen un momento y puedan pensar que si mueren hoy, ¿a dónde irían? Y la palabra de Dios dice que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia y murió para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Amén. Yo creo que... ¿Cómo sería, o sea, cómo fue esa experiencia entonces desde tus palabras, Fran? Porque yo sé que en un sentido yo siento, y pasó, yo siento como con nosotros también, tuvimos una pérdida y yo siento como que hubo mucho cariño hacia mí, como mucho cuidado hacia mí, pero a veces se nos olvida que también está pasando al esposo, al papá. O sea, ¿cómo fue esa experiencia de no solamente perder los hijos, pero también, o sea, como que ella estaba grave? ¿Cómo fue tu experiencia y cómo tú pudiste ver a Dios en el medio de eso? Bueno, yo siempre me enfoqué en la fidelidad de Dios. Yo recuerdo que esa era una frase donde los niños que estábamos criando ya incluso se identificaban y cualquiera que tenía un lapicero en la mano y escribía cualquier cosa, fácilmente escribía Dios es fiel. Y yo recuerdo que uno de los muchachos que estaba aprendiendo a dibujar o escribir bonito, él escribió en una página esa misma frase, Dios es fiel. Yo realmente me enfocaba mucho en eso, aunque estaba triste, mi esposa estaba mal de salud, habíamos perdido nuestros hijos, pero trataba de siempre canalizarme en la fidelidad de Dios. Y yo soy de la persona, y mi esposa puede confirmar eso, que yo digo que si nosotros estamos en un punto donde hay un problema o hay una situación difícil, no hay opción para volver, para retroceder. Tenemos que avanzar, tenemos que tirar para adelante. Y es lo mismo con la situación con mi esposa. Fue una temporada muy difícil.
yo recuerdo que cuando en el último embarazo, ella casi se me muere Ya. en la casa y en una, como estaban preparando para salir y para salir al médico de emergencia. Y ese día yo tuve que manejar con ella desde San Pedro hasta Santo Domingo. Eh, tuve que ir solo. Y ella estaba muy mal porque recuerdo que en el baño, en una, ella se fue. Y yo le eché agua en la cara así. Y ahí ella como que Wow. y volvió. Entonces, ella de alguna manera me hizo, hoy es domingo, vámonos. Después de que ella como que reaccionó, como se reanimó. Y salimos, y yo recuerdo que el Señor en su providencia usó una emisora de radio y todas las canciones que estaban pasando ese día eran de ánimo. Y yo tuve que sentarla a ella adelante en la situación, ella embarazada, en la situación que estaba, porque no tenía otra persona en ese momento para que fuera conmigo. Estaba lloviendo y yo tuve que reclinar el asiento para que ella estuviera un poquito cómoda. Y recuerdo que todo el trayecto desde San Pedro hasta la clínica de ginecología y obstetricia, yo iba con ella agarrado de la mano y yo le apretaba. Y una de las características que yo recuerdo de su mano era que estaba totalmente blanca porque ella tenía una hemorragia interna. Y fue una temporada donde realmente uno tiene que confiar en el Señor, confiar en su fidelidad y hacer lo que uno tiene que hacer. Entonces, yo doy muchas gracias a Dios por su providencia de ánimo, de fuerza en ese momento. Y, y bueno, doy muchas gracias a Dios que mi esposa no murió. Gracias a Dios que me permitió tenerla. Algo para resaltar es que yo recuerdo cuando el doctor iba a empezar la cirugía, que él me dijo, necesitamos sangre. Y no sabíamos, porque es muy difícil conseguir sangre. Y yo salí, o estaba saliendo, él me dijo, váyase tranquilo, que yo aquí me encargo. Y eso fue como palabra del Señor para mí. Yo lo recibí como del Señor para mí. Y yo salí confiado. Yo salí confiado de que el Señor iba a estar cuidando a mi esposa en ese momento. Y lo hizo. Fue una experiencia muy conmovedora y bueno, estoy muy agradecido de Dios de que mi esposa esté conmigo y nuestra relación también cambió mucho de ahí en adelante porque nosotros le damos más valor ahora a nuestra relación como pareja. Amén. Realmente, mira, la vida cristiana no es fácil, para nada fácil. Y yo, por lo menos yo entiendo, yo vivo mi vida cristiana por fe al 100%, porque hay cosas que yo realmente no entiendo. Y si yo tratara de entender al 100%, voy a quedar loco. ¿Tú entiendes? Porque, por ejemplo, yo entiendo que eso es parte de la misericordia de Dios, parte del Espíritu Santo, que nosotros como, por ejemplo, escuchando ese proceso que ustedes han pasado, la pérdida y todo eso, como poder seguir confiando en Dios y poder reconocer, como en medio de ese proceso, de que Dios es fiel, de que Dios es bueno cada momento, como no es fácil, como tú reconocer eso. Y hay personas que quizá, por ejemplo, no creyentes, dicen, cónchale, pero ¿en qué Dios tú crees? Como Exacto. ese Dios no existe, Dios, si tu Dios sí es malo. Pero que al final al cabo es cuestión de creer firmemente y confiar en lo que Dios ya ha dejado en su palabra. La realidad es que estamos en un mundo roto y todos vamos a pasar por cosas difíciles. O sea, eso no quiere decir que Dios no sea bueno, porque tampoco es Exacto. la voluntad de Él. Vivimos en un mundo caído. Pero, como ellos han resaltado, es la manera que Dios nos lleva
y nos, o sea, como que nos carga en esos momentos y nos ayuda, porque sin Él, o sea, esas cosas nos llevaría a quién sabe dónde. Eh, pero cuando tenemos a Él, tenemos fuerzas para seguir adelante y realmente, como dice Tati, como que uno pudiera ver la vida de ustedes ahora quizás y decir, no, pero ellos están bien, están en Jarabacoa, tienen el nido vacío, Lugar de ya pop y de jóvenes, están frío, disfrutando, pero de fresa. no, pero sin entender lo que han vivido, no pueden tampoco valorar donde Dios los ha llevado hasta ahora. Y realmente, como a Dios sea de la gloria por eso. Amén. Y oramos que personas sean, qué sé yo, como que edificados a través de escuchar la historia de ustedes, porque realmente a mí me ha impactado mucho. Y realmente veo a Dios en ustedes y es una bendición poder llamarlos amigos. Entonces, Gracias. gracias. Gracias a ustedes. Antes de finalizar, quiero dejarles un versículo más, que es un ancla también en nuestras vidas, y es en Romanos 8:18, que dice que tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. En el mundo, el Señor Jesús dijo que tendríamos aflicciones, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. Muchas veces creemos que porque somos cristianos merecemos estar sin sufrimiento, pero la verdad es que nadie merece nada. Amén. Y todo lo que tenemos es por su gracia. Y recuerdo que cada vez que estaba embarazada, yo le entregaba a mis hijos al Señor. Entonces, hay un versículo que dice, porque todo es tuyo y de lo que tú nos das te damos. Entonces hemos tenido que aprender a vivir así, como aquí están nuestras manos abiertas, tú coges lo que tú quieras, porque nuestras vidas son tuyas. Entonces es eso, recordar que Él es el dueño. Amén. Nosotros no somos los dueños, y que aquí estamos de paso, que nos espera la gloria celestial, y ahí sí ya no va a haber tristeza, ni dolor, ni enfermedad, ni nada de eso. Pero mientras tanto, aquí vamos a sufrir, y muchas veces el sufrimiento nos lleva a conocer al Señor de una forma más profunda, que cuando las cosas están bien, no lo conocemos como nuestro consolador, como ese socorro, esa roca inconmovible, esa torre fuerte. Y fue el camino que Jesucristo nos dejó, porque nuestra salvación costó un precio muy alto para nuestro Salvador, su sangre, su vida. Él la ofrece gratis, pero Él pagó un precio muy alto. Entonces, recordar eso, que todo es por su gracia y que no merecemos nada. Y cada matrimonio que sepa que la vida de matrimonio no es fácil, es difícil. Y así como yo decía con criar a un hijo, o con hacer el compromiso de criar a un hijo, también entrar en matrimonio, estar casado con alguien, es un compromiso que nosotros tenemos que darle mucho énfasis como cristianos, porque hoy en día están de moda los divorcios. Pero no debería ser una opción. No hay el devolución divorcio. tampoco. no debería ser una opción. Sí. Y es una cuestión de decisión. Es una cuestión de tú decidir sacrificarte, amar a la persona que tú tienes a tu lado, de hacer lo que a Dios le agrada, lo que Dios ha mandado y ha dejado en su palabra. Pues tú entregarte por tu esposa y hacer lo que tienes que hacer para ella. Amén. Yo ahora puedo decir que después de todo ese proceso, nosotros tenemos más de 4 años de luna de miel. Como decía Tati ahorita, o Kiki, no sé si fue que lo dijo, pero tenemos el nido vacío.
No es el nido vacío en nuestra casa, es como un parque de diversión. Y bueno, Pero todo eso que mencionaron al final me hace pensar mucho en una de las canciones de Cales, de Quiébrame. Quiébrame, Señor, si es necesario, pero transfórmame. Como a veces necesitamos ser lamentablemente quebrados, como para poder ver y buscar de Dios. Lamentablemente somos así. Pero nada, mis parceros y dicho de mis todo y ha princesas, sido muy de bueno. verdad, Fran, Aris, muchísimas gracias por sacarle su tiempo, venir de Jarabacoa también. Y estar dispuestos Y estar a compartir momentos exacto. tan difíciles. Yo sé que verdaderamente yo sabía que edificantes. Aris iba a llorar, se le iban a aguar los ojos y eso, y sé que iba a ser un poco difícil quizás para yo compartir esto, pero yo entiendo de que ha sido parte del Señor, como y sé que este video, este episodio, como sea, yo estoy seguro que va a ser de bendición. Realmente, en medio del proceso, yo oro de que podamos reconocer de que Dios es fiel, Dios es bueno y de que Dios no nos va a desamparar en medio de este mundo quebrantado realmente. Amén. Nada, nos vemos. Denle like, comenten, suscríbanse al canal porque tenemos muchísimas cosas más. Tenemos muchas personas muy especiales invitados ya en una lista ahí. Y es todo fabuloso. Les Gracias por amamos, parceros y escuchar. princesas. Bye, Bye. bye.